Hola, soy el pastor Julio Orellana por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En esta fría mañana de este día, quiero decirte que, primeramente, que Cristo te ama y que el Señor quiere compartirte esta bendición. Hace pocos días atrás publiqué un mensaje, cuáles eran los errores de nosotros los pastores. Y hoy quiero dar una explicación acerca de esto, acerca de los errores que nosotros cometemos como pastores de la iglesia. Que tengas un buen día y no dejes de escuchar estas palabras. Bien, nosotros los pastores cometemos muchos errores. Y no es que quiera hacer un mea culpa o quiera criticar a algunos, no está en mi intención. Tampoco quiero que tú te lances en contra de aquellos que algunos sí sirven al Señor y otros a veces cometen un error, pero luego se enmendan y pueden seguir el Evangelio como corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas, vamos a hacer algunos puntos, son muchos los errores que cometemos, pero quiero hacer algunos hincapiés de algunos puntos de lo que sucede. Entre las respuestas que me dieron algunas personas, hicieron puntos en cuanto al dinero, en cuanto a los diezmos, en cuanto a las ofrendas, otros que dejan a cualquiera predicar, los pseudos que dicen así, se refieren, pseudo apóstoles, pseudo pastores, y diferentes formas. Otros dicen no todos los pastores son iguales, ¿ya? Pero quiero hacer algunos puntos que coincide la mayoría de la gente. Ahora, una persona de los que me escribió decían que muchos se han levantado a sí mismos. Bien, para que las personas puedan entender cómo es el llamado del pastorado, el llamado para ser pastor, como hoy en día usted sabe, se han levantado muchos conforme a su propio corazón. Pero el llamado, cuando Dios llama a un pastor, obviamente al pastorado, junto con su familia, hay ciertos requisitos, no necesarios, pero ciertos requisitos. Uno que tiene que estar casado, ¿ya? Tiene que tener muy buen testimonio, marido de una sola mujer, ¿ya? No puede tener más mujeres ni por aquí ni por allá, tiene que ser, son ciertos requisitos, ¿ya? Cuando usted entiende esto, puede comprender, pero cuando Dios le hace el llamado, Él pone el querer y el hacer en uno. Cuando uno empieza a sentir este deseo de llevar un pastorado, tener una iglesia, hacer algo por las almas, esto dice el Señor que el querer y el hacer no viene de uno, no es que a uno se le ocurra, sino viene de parte de Dios. Entonces, lamentablemente, ¿por qué lo digo lamentablemente? Cuando Dios le dice tú vas a ser pastor, no se lo dice a nadie. Solamente se lo dice a la persona. Obviamente algunos se pueden enterar que Dios lo va a levantar al pastorado, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el punto? Que nadie más se entera. Y cuando la gente empieza a escuchar que esta persona va a ser pastor, lo critican, lo difaman y hablan mal de él, y en vez de brindarle apoyo, al contrario, quiere que esto no le resulte. Y esto ocurre en todo, y la mayoría de los pastores que comenzamos, al principio tuvimos esto, porque cuando Dios nos habló en secreto nos da esta bendición, ¿me entiende? Por eso dice, si alguien anhela obispado, buena obra desea. Es lo mismo que el pastorado. Si uno anhela esto, buena obra desea. Si tú anhelas ser el día de mañana pastor y Dios está poniendo el querer, el hacer en ti, y tienes esta gran motivación de ayudar a tu prójimo y de tender la mano y de predicar la santa palabra en una iglesia y constituir una iglesia en un pueblo, hazlo, no tengas miedo, sirve al Señor, ¿ya? Entonces, aquí no vale que, mire, yo entiendo esta parte, que muchos dicen, hoy en día se preparan pastores, pueden ir a la universidad, hay institutos religiosos, hay muchas cosas que preparan pastores, ¿ya? Los pueden preparar, enseñarles, puedes tú seguir, también tener tú una persona de referente para querer ser como él, como tal pastor o tal persona, pero al final Dios elige a los pastores. Hay pastores que tienen muchas ovejas y hay pastores que tienen pocas ovejas. Que esto no te sorprenda. No es que te esté yendo mal o te esté yendo bien. No. Es que simplemente Dios lo ha querido así. ¿Ya? Ese punto del llamado le pertenece a Dios, pero entiende, comprende que es un llamado personal. Dios no lo va a publicar, cuando te llame al pastorado no lo va a publicar en las redes sociales, no le va a avisar a la gente que está contigo. No, tú tienes que creerlo. Tú tienes que creer que eres siervo del Señor. Quiero abreviar estos puntos para no alargarme demasiado.
Otro de los puntos es lo que más la gente se queja de nuestros errores. Es el primer punto donde algunos se eligen a sí mismos. Por eso es importante que Dios nos elija. Ya, segundo punto es que la mayoría de la gente se queja por el tema del dinero. El dinero, déjeme decirle que el dinero es una bendición. Muchos decían, no. El principio de todos los males es el amor al dinero. ¿Me entiende? Cuando yo amo más esto que lo que Dios me puede dar espiritualmente o lo que yo puedo obtener. El dinero es una bendición. ¿Para qué? Cuando es bien gastado, cuando es bien utilizado. Cuando uno puede como pastor utilizar los recursos en una forma honesta y en una forma buena. ¿Me entiende? Ahora, nosotros los pastores tenemos una gran responsabilidad. Por eso la Biblia dice que tenemos una nube de testigos. ¿Me entiende? A Dios cuando le da algo mayor a alguien, mayor responsabilidad tiene. Mire, los pastores cometemos muchos errores. Y eso no quiere decir que las ovejas no los cometen. ¿Me entiende? Los pastores también caen en adulterio como los hermanos, como las hermanas. También hay casos, distintos casos delicados. ¿Me entiende? Hoy en día los vemos en la televisión, algunos pastores, los fraudes y todas las cosas que hacen. Y eso es verdad, no lo podemos tapar el sol con un dedo, no podemos hacer esto más pequeño de lo que grande ya es. Entonces, tenemos que entender, pero la Biblia nos enseña en cuanto al tema de los diezmos. Muchos, y es cierto, yo quiero que esto lo entiendan, el tema de los diezmos, nosotros estamos bajo la gracia. Amén. El diezmo no se puede exigir. No se puede exigir. ¿Por qué razón? Porque el diezmo era una bendición que se le dio al pueblo de Israel, como lo dice en Malaquías, lo dice también en Deuteronomio, explica que el diezmo en aquel tiempo era un alimento y que tenían que la gente compartir junto con el huérfano, la viuda y el extranjero, compartir todas estas cosas. Entonces, en el tiempo de ahora se le toma los diezmos de esta forma, que es el 10% de nuestro salario. Amén. Pero tampoco se puede prohibir que alguien lo dé. Eso quiero que entiendan algunos hermanos. ¿Por qué? Porque bajo la gracia siempre ha estado, pero también hubieron hombres que sin ley diezmaron a Dios, pero esto lo hicieron de corazón. No lo hicieron bajo una ley o bajo como hoy día se trata de inculcar que si tú no le das el 10% a Dios, Dios te puede dejar caer la mano o estarías bajo maldición. Y eso no es correcto. ¿Me entiende? Porque eso era para el pueblo de Israel, no para nosotros los gentiles que estamos injertos en el olivo. Así que cuando tú quieras diezmar, si tú quieres dar tu 10% o lo que tú quieras dar, dalo, pero dice el Señor que Dios ama al dador alegre. Si tú quieres diezmarle a tu pastor, darle, hazlo, porque tienes un trato tú y el Señor, no con el pastor, tú con el Señor. Sigue ofrendando. Dios dice, Pablo enseñó que el primer día de semana, escúchame bien, el primer día de la semana, que es el día domingo, todos trajeran sus ofrendas al Señor. Y él dijo así unas palabras: el que siembra escasamente, escasamente recibirá. Así que por eso dice, cualquiera que propusiera en su corazón, dé con alegría. Alegría, con contentamiento, con gozo. Bendito el nombre de Dios. Entonces, cuando tú des con esta alegría tan hermosa, Dios dice que Dios ama al dador alegre. No dice Dios bendice. No, esto no es Pepito paga doble. La Biblia no dice Dios bendice. No dice Dios ama al dador alegre. Dios te ama por cuanto tú le traes una ofrenda al Señor. Ahora bien, si tú quieres encontrar errores y llegar a estas polémicas que hoy en día se hacen, es tu decisión. Pero te voy a decir una cosa. Los primeros discípulos, con los apóstoles, los primeros cristianos, ¿saben lo que hacían? Vendían sus heredades y las ponían a los pies de los apóstoles. A los pies de los apóstoles. Y estos repartían, la Biblia dice, repartían a cada familia según su necesidad. ¿Quién haría esto en estos tiempos? Dime tú. ¿Lo harías tú
¿Traerías todo tu sueldo y lo pondrías a los pies de un varón de Dios para que lo repartiera conforme a las necesidades? Quizás en tu familia son 2 y en otra familia son 4 y quizás parte de tu sueldo te va a tocar una porción y una gran parte de tu sueldo va a llegar a las manos de otro. ¿Harías esto? Esto es lo que se hacía antiguamente conforme al amor que Dios había puesto en sus corazones. ¿Me entiendes? Ojalá fuera así. ¡Qué difícil! Difícil que alguien hoy haga eso. Por eso no estés discutiendo con temas que son innecesarios. Ahora el tema referente, cuando una persona como pastor recibe estos dineros, hay de él que los malutilice. Recuerde que la parábola del hijo pródigo lo dijo, que cuando cada uno recibió su heredad, ¿y qué heredad recibió? ¿Un campo, unas flores, una mesa, una tele o algo? No, recibió dinero. ¿Me entiende? Porque más adelante dijo, el hermano mayor le dijo, y lo malgastó. ¿Qué malgastó? Obviamente dinero. Si el dinero es una bendición. ¿Me entiende? Es una bendición. Entonces, cuando pasa esto, si el siervo o las personas utilizan la palabra de Dios para sensibilizar los corazones, para pedir, eso es malo. Eso es malo lo que hacemos nosotros los pastores. También es malo enriquecerse más de lo debido. Dios nos puede dar a través. Hay personas que van a ofrendarle a los pastores, le van a decir, yo te voy a ayudar con esto, y le van a regalar personalmente, directamente a las manos del pastor. Y esto se puede recibir porque la Biblia dice que el que trabaja en la obra, viva de la obra. Entonces quiero decirle que no todos los pastores hacen mal uso, pero cada pastor va a determinar lo que va a hacer con las entradas del dinero. Algunos van a edificar iglesias, van a ayudar al prójimo, otros se van a saciar a sí mismos. Pero eso tú lo tienes que evaluar de una forma, por eso tú tienes que dar al Señor. Ahora, si tú ves que este dinero, un pastor o cualquiera como nosotros, está malgastando el dinero, ve y dáselo al huérfano, a la viuda y al extranjero que necesita de ti, como lo dice la Escritura. Eso es lo correcto. Ahora, si el pastor, como yo conozco algunos pastores del Señor que tienen comedores de niños, quisiera nombrarlo, pero no lo voy a hacer, ya, a un pastor que amo mucho, que no es de este país, que le da comida a los niños, lo ayudaría en este momento. Y yo sé que mucha gente lo va a ayudar. Entonces, entiéndame, esas cosas son maravillosas y son bonitas, ¿me entiende? Pero también el pastor es padre de familia, también el pastor necesita sustentar a su familia. Entonces tienes que... ¿Por qué? Porque el pastorado se mira de una forma... Al principio cuando llega un pastor nuevo, todos lo quieren, pero cuando ya lo van conociendo, las miradas van cambiando, se van fijando el error. Usted sabe que tenemos una nube y todos los ojos están centrados en el pastor. Tenemos que andar con pie de plomo, tenemos que tener cuidado con lo que vamos a decir, tenemos que, no sé, porque no podemos, y eso es lo que usted tiene que entender. Y uno de los errores más grandes que tenemos nosotros los pastores es que muchas veces queremos agradar a los hermanos y no agradar a Dios. Y eso nos conlleva un conflicto tremendo, porque al agradar a Dios nos echamos encima a personas, nos abandonan, nos dejan solos. Y ese es uno de los grandes errores. Entonces tenemos que tener ese cuidado, no de buscar aquí un fallo salomónico como hoy día se dice, el fallo salomónico humano, no de Dios. El fallo se dice que tenemos que quedar bien con ambas partes, y esto no es correcto. Yo debo quedar bien con Dios y cada pastor debe quedar bien con Dios pese a lo que pueda suceder. Amén. Así que ustedes tienen que entender que sí cometemos errores y graves, pero no tan solo nosotros. Ustedes también como ovejas cometen constantemente errores. Y a veces nosotros siendo pastores tenemos que ver familia, hijos, tenemos que seguir trabajando. Yo trabajo y muchos pastores trabajan, pero también trabajamos en la obra de Dios. Y es un gran trabajo, requiere tiempo. ¿Usted cree que hacer un video no requiere tiempo, no requiere personalidad, no requiere hacer cosas, no requiere estar pidiéndole a Dios que injerte en nosotros algo grande para poder expresarlo a ustedes? No. Entonces comprendan esto. Sí tenemos grandes errores. Bendito el nombre de Dios, pero también tenemos un Dios que nos perdona, que nos restaura y nos levanta. Otro de los puntos muy importante que se nos está olvidando, de los errores más grandes que nosotros tenemos, y considero yo, no sé usted, pero considero yo en el Señor que tenemos un error muy grande como pastor, y es la división que hacemos nosotros. Mire,
En el sur de mi país, yo he ido a Lota, tengo a pastores, amigos, hermanos en Lota, en la ciudad de Lota, tengo en la zona sur de Santiago, La Granja, Florida, La Pintana, tengo muchos pastores, amigos. Y tengo pastores aquí en la comuna donde estoy viviendo. Y conozco pastores por muchos lugares, en otros países, gracias al Señor. Entonces, pero aquí en este país, yo no sé si está ocurriendo en otros lugares más de en otros países, pero en este país, mire, yo me asombré un día, iba caminando por Lota y vi estos típicos puntos de predicación. Y resulta que un grupo de predicación iba por una vereda y el otro al frente. Y sepa usted que ninguno de los dos se saludaron. Al contrario, se ignoraban y cantaban y tocaban algunos. Y otros iban con la cabeza en alto, pero se ignoraron, no se hablaban. Ni el pastor de allá ni el pastor de acá se saludó. Y esto es típico. ¿Sabe usted cuál es el error? Uno de los más grandes. Que nosotros como pastores causamos división. No le permitimos a las ovejas ir a otras iglesias. Y les decimos que no, que en otro lado se dice cosas que no son de Dios, que hay muchos falsos profetas, que esto aquí, que esto allá. Y es una realidad, no permitimos, andamos con miedo con las ovejas. No les dejamos que vayan a otros lugares, les prohibimos juntarse con otras iglesias, siendo que son hijos del Señor. Mantenemos enemistades con otros pastores, no nos llevamos bien entre nosotros. Bendito el nombre de Dios. Aquí, ahí, en este país han querido otros varones juntar a los pastores. ¿Para qué? Para meterlos en la política, como que había un eslogan, un Chile para Cristo. Mire, escúchame bien esto. Yo quiero que entienda esta parte. Estos son los errores delicados que hemos cometido. Muchos por ahí empezaron a profetar un Chile para Cristo. Y curiosamente el Señor no tiene nación. Curiosamente el Señor no viene por una nación, sino por un pueblo que está esparcido en esta tierra, que es el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos quieren llegar a la política, y no es que sea malo, sino que es el planteamiento de las cosas como se quieren hacer. Entonces han convocado reuniones, algunos han salido a protestar y han querido ser escuchados por los hombres. Yo conozco pastores amigos que han salido a protestar y con bandera y gritándole al presidente y diciéndole cosas, yo los conozco. Pero resulta que ellos quieren hablarle al hombre. Y los pastores nosotros tenemos que hablarle a quien nos va a escuchar. ¿Y quién nos va a escuchar? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos va a escuchar. No hay otro. Sería hermoso que estos pastores grandes convocáramos a todo el pueblo de Dios. Convocaran a todos los pastores aquí. A que oremos, a que nos humillemos. Y escuchemos y hablemos al que nos puede escuchar, que es nuestro Señor. Mire, en un país, no me recuerdo si era de Honduras, esto fue muchos años atrás, donde había una ciudad que estaba llena de drogadicción, llena de brujos, llena de todo. Y un siervo de Dios convocó una gran campaña a todos los pastores de aquella ciudad, a todos los hermanos. ¿Y saben lo que hicieron en esas campañas? No invitaron a cantantes famosos, no invitaron a un gran predicador, sino que el mismo varón con humildad predicó al Señor. ¿Y saben lo que hicieron? Todos a una se arrodillaron. Se arrodillaron ante la presencia de Dios y Dios los escuchó desde lo alto. Por eso la Biblia dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, mire qué hermoso, se humillaron y sabe que ese lugar, todos a una se convirtió el Señor. Cuando el pueblo se humilla, ya sea cristiano o no cristiano, recuerden lo que pasó con Nínive, que desde el más grande hasta el más chico se humilló, ayunaron y buscaron el rostro de Dios y Dios los perdonó y Dios los restauró. Algunos dicen, no, pero es que igual Nínive fue destruido, porque son así algunos. Pero esa generación de ese tiempo se salvó. Pasaron 300 años después y después Dios obviamente la destruyó. Pero toda esa generación que se humilló y se arrepintió fue salva para la gloria de Dios. Así, querido hermano, hacen falta líderes pastores reales, escogidos por Dios. Que nos convoquen, no a desunirnos con este otro, a pleitar. ¿Por qué? Porque tenemos celo ministerial y eso hay que reconocerlo. Somos celosos, se nos pega la envidia, se nos pegan de todo. Cuando vemos crecer, estos son errores de nosotros como pastores, cuando vemos crecer a un hermano y nos empieza a hacer un poco de sombra, ya lo queremos echar, lo excluimos, no lo dejamos predicar, cuando no nos conviene.
Entonces yo vengo aquí a reconocer lo que hacemos como pastores. Porque cuando hay alguien que Dios lo está levantando, no queremos escuchar a nadie. Es cierto que algunos llegan y dicen cosas, pero eso no quiere decir que nosotros cambiemos. Nosotros tenemos que hacer lo correcto. Tenemos que llevar a las ovejas a buenos pastos, a la buena palabra de Dios. Algunos dicen, no, que aquí yo solo predico la palabra, aquí somos de la sana doctrina y tanta cosa que se dice hoy en día. No, que somos de la senda antigua y se autodenominan de una forma. ¿Sabe usted por qué hacen esto? Para causar divisiones. Juzgan y critican a los demás como si ellos nunca y como si nosotros nunca hiciéramos los males que hacen los demás. Todos somos iguales y como decía mi abuelita, todos somos cortados por la misma tijera. Así que tenemos que reconocernos que debemos hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque no podemos causar división. No puedo decirle a un hermano, tú no te vayas a meter allá, tú no vayas para allá. Si yo tengo una persona bien fundamentada en Cristo Jesús, esa persona va a ser luz. Si yo digo que allá están en tinieblas, en la iglesia que está al otro lado, o a la otra esquina, si yo digo que allá están en tinieblas, y va un miembro de mi iglesia, ese miembro es luz. Y es luz en medio de las tinieblas, y va a causar bendiciones en ese lugar. Dios lo puede usar. Entonces, ¿cómo no voy a entender y andar con miedo? Con celo ministerial, mirando al otro con desprecio, que yo soy mejor, que yo soy aquí. Eso es arrogancia. Porque hoy en día hay muchos pastores y somos arrogantes. Miradores en menos. Bendito el Dios. Escuchaba ayer un mensaje de un varón de Dios. Bendito sea el Señor que me compartió mi esposa. Y decía, hoy en día, antes no era nada, no tenía... Mire, yo he conocido, y se lo digo, delante de Dios he conocido pastores que estuvieron muy mal cuando comenzaron y hoy en día lo tienen todo, pero hoy en día son unos arrogantes. Unos arrogantes que todo. Y este predicador decía, mira los zapatos Papi que tenía un tremendo auto, pero todo eso se deteriora, todo eso se gasta, se rompe, se destruye, pero la gracia de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que cada pastor tiene que hacer, es humillarse, ser humilde, dejar de ser arrogante, dejar de creer tener la razón y empezar a buscar el rostro de Dios antes que todos, ¿me entienden? Porque es fácil mandar, es fácil delegar, pero ¿hacemos las cosas que decimos? No. Por eso el Señor Jesucristo acusó a los fariseos y publicanos y le decía a los discípulos, a la gente, le decía, haced lo que dicen, pero no lo que hacen. Entonces yo te digo a ti, hermano, haz lo que te dicen los pastores, obedece a vuestros pastores, ¿me entiendes? La Biblia lo dice, enseña en hebreo, enseña en esto, que tú tienes que obedecer a los pastores porque ellos están como velando por ti, ¿me entiendes? Entonces, como si tuvieran que dar cuenta, no que van a dar cuenta, como que si tuvieran que dar cuenta de las almas. Ya hay pastores muy buenos, pero también todos cometemos errores. Así que, ¿qué necesitamos nosotros hacer? Orar por los pastores. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente. Obviamente va a atacar a la principal persona que Dios ha puesto en las iglesias. Pero nosotros, los pastores, tenemos que entender que esto es un cuerpo. La cabeza es Cristo Jesús. Luego, por misericordia, venimos nosotros. Y las ovejas, pero no son menores las ovejas, porque pertenecen al cuerpo de Cristo. Ya lo enseñó Pablo. Yo no le puedo decir a mi mano, esto no me sirve, que esto aquí, ¿me entienden? Otra cosa que no hacemos, no constituimos la iglesia de Cristo, sino que hacemos liderazgo humano y no constituimos la iglesia de Cristo. Ese es un error muy grave, el cual, ¿qué es lo que sucede? Que no preparamos evangelistas, no preparamos personas estudiosas en la palabra, no preparamos buenos coros, no le enseñamos a los jóvenes la verdadera adoración a Dios, que es lo que quiere. Es por eso que hoy en día cualquiera levanta una iglesia, y eso usted lo sabe, y hace como quiere, conforme a su corazón. Es cierto que todos pensamos diferente, pero no debemos hacer las cosas conforme a nuestro corazón. Entienda, mi hermano, que esto también va para usted, no tan solo para los pastores, ya que los ojos siempre están fijando en nosotros y siempre nosotros nos llevamos este gran peso, porque una mala decisión mía puede afectar a mi familia y a mis miembros de la iglesia. Así que yo les insto a todo pastor que la única forma de hacer las cosas bien es humillarse, es orar y reconocer que el que tiene la autoridad verdadera es el Señor. Ya que muchos hemos confundido la autoridad, ¿me entiende? Con el enojo,
con el maltrato, bendito el nombre de Dios, y con muchas cosas más que hacemos. ¿Entiendes? Y esto sucede, hay una alegoría aquí cuando el Balaam va con el burrito, el asno, va camino a maldecir a Israel y se le presenta el ángel de Jehová y el burro vio, el asno vio al ángel con una espada y que lo iba a matar y se detuvo, más Balaam le pegaba, hasta que Dios le abrió la boca al animal y el animal le dijo: ¿cuánto tiempo te he servido? Y siempre te he llevado para todos lados y tú aún así me pegas. ¿Ha leído esa historia? Y muchas veces nosotros los pastores maltratamos a las ovejas. Y hay algunos que son buenos. Hay una alegoría también, hay un cuadro que muestran en Facebook donde dice que hay unos clavitos detenidos y algunos todos chuecos y hay un martillo pegándole al clavo derecho. Y dice esta publicación, dice: siempre se le da más fuerte al que está más correcto y derecho. Entonces muchas veces nosotros como pastores maltratamos mucho a las ovejas, a quienes nos han servido con humildad. No nos aprovechemos. Es por eso que debemos hacer lo correcto. Y para hacer lo correcto, debo pedirle perdón al Señor, reconocer que he sido soberbio, reconocer que no me gusta que me digan las cosas porque creo ser mayor que los demás. Y no es así. La cabeza es Cristo. Yo soy pastor. Pero eso no me da derecho a maltratar a las ovejas y a los hijos de Dios. Entienda esto. Y ustedes también, hermanos, porque hay muchos hermanos que también abusan de la autoridad. Y eso no es correcto. Así que quiero decirle, estos son nuestros errores. Hay muchas cosas más que cometemos. ¿Me entiende? Pero queremos enmendarnos. ¿Cómo quisiera yo convocar a todos los pastores para que oremos juntos? Ya que muchos están enojados conmigo también. ¿Saben que ni siquiera me invitan? Ahora ya no me invitan, no están enojados por el hecho que Dios me levantó. Y dicen así: no, si este tiene que ser elegido solo. Y yo sé que muchos han pasado esto. Pero yo sé quién me llamó, yo sé quién me levantó. Pero no contiendo con ellos, porque les amo. Y se los mando a decir aquí: les amo, pastores que me han dejado, y algún día voy a ir a tu iglesia y te voy a ir a bendecir, porque nunca he entrado a tu iglesia, nunca he entrado a tu casa, sino para bendecir. Así me ha hecho el Señor. Ninguno puede decir de mí que yo no he entrado a bendecir. Nunca he ido a hacer lo incorrecto, nunca he ido a difamar a nadie, nunca me he levantado contra nadie. Y lo digo delante de Dios, no con orgullo, porque no tengo orgullo, porque el hombre malo se enorgullece. Así dice la Escritura. Te lo digo con humildad. Si estáis escuchando este video, voy a seguir adelante, seguir orando. No para tener una iglesia más grande, porque no compito con nadie. Olvídate de esto, porque estos son nuestros errores de querer ser más grande que el otro. Quiero que volvamos a la unidad. Quiero que volvamos a ser humildes. Tú que me estás escuchando, pastor, hermano, volvamos a la unidad. Saluda a tu hermano que quizás no va a tu iglesia, pero salúdalo. Sé cordial. Recibe la educación que Cristo te da. Si el Señor te da provisto de dinero, si tienes gente que te da dinero, diezmo, lo que tú quieras recibir, utilízalo correctamente. Obviamente vive también de eso si tú quieres, pero utilízalo correctamente. No desampares a la viuda, al huérfano, como el Señor te lo ha dicho. Abre tu corazón al Señor. Deja tus ideas y permite que la presencia del Espíritu Santo te guíe. No uses el Espíritu Santo como un escudo para decir que solamente el Espíritu te habla y nadie más. No seas incorrecto. No blasfemes contra el Espíritu de Dios, porque eso es una blasfemia. Cuando tú pones ese escudo: no, a mí el Espíritu de Dios me guía, Él me dice todo lo que tengo que hacer. Y eso porque el Espíritu Santo no te guía a pleito, no te guía a desunión. El Espíritu Santo no te guía a pensar más allá de lo que no estás... Lo que te rebunda en la casa, en la cabeza. Disculpa que me alargue tanto, porque recibo esto de Dios y te lo quiero decir, hermanos y pastores que me están escuchando. Juntos deberíamos unirnos y ser más cordiales, ser más bondadosos, ser más abiertos, reunirnos para acompañar, reunirnos para predicar, para orar, reunirnos para unificar a la iglesia de Cristo, que hoy en día en este país está tan desunida. Nadie se quiere hablar, todos pensamos que el otro está equivocado. Los pastores estamos para guiar. Es cierto que se levantan con nosotros, pero eso da lo mismo, porque tenemos uno que es mayor que Victoria. Alguna vez un hijo de
¿Alguna vez has visto a un hijo de Dios perder una batalla? ¿A un verdadero pastor perder una batalla? Nunca. Nunca los hijos de Dios van a perder una batalla. Nunca, porque Dios va al frente. Y eso es lo que tengo que entender yo como pastor. Es Dios que está al frente de mí. Yo no soy un rey. No tengo patriarcado. Soy un pastor. Tengo que ser humilde. Moisés, teniendo tan grande ministerio, tan grande, él cuando algo pasaba siempre se arrodillaba. Se levantaba alguien contra él, se arrodillaba y clamaba a Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo primero que tiene que entrar en nosotros es la humildad. No pienses como dicen uno, ser manso pero no menso. Eso es lo que se dice aquí. No es correcto eso. Ser manso y humilde de corazón. Eso es lo que quiere el Señor. Es Dios quien te defiende, nadie más. Dios te va a defender. Así que ten esto en cuenta. Yo como pastor le pido perdón a aquellos que he tratado mal y quiero hacer las cosas mejor. Quiero trabajar y le pido perdón a Dios para hacer bien las cosas. Quiero usar bien los dineros. Quiero en el Señor edificar una gran iglesia para muchas almas. Quiero edificar un comedor. Quiero tener comunión con muchos pastores, visitarlo y que me visiten. Necesito muchos evangelistas que nos visiten. Necesito muchos que canten y adoren a Dios, que nos visiten. No quiero estar en división. No quiero ser orgulloso. No quiero ser dueño de una verdad humana y mentirosa. Quiero ser dueño de la misericordia de Dios que ha caído sobre mi vida y sobre cada uno de ustedes. Dios nos ama. Dios nos quiere llevar a un buen camino. Unifiquémonos. Oremos. Si hay alguien de los grandes que me está escuchando y quizá, ojalá me pudiera escuchar, uno de los grandes pastores grandes, reúna a la iglesia para que oremos, para que nos humillemos a quien nos puede escuchar. El hombre no nos va a escuchar. En esta nación no nos van a escuchar, pero sí tenemos uno que todo lo tiene, que todo lo puede y que es más grande que los gobernadores de esta tierra, y es nuestro Señor que sí nos va a escuchar. El que pide, recibe. El que busca, halla. Así que no te canses. A lo mejor tú eres un pastor que tienes poquitas ovejas. A lo mejor te ha costado. Pero si Dios te ha levantado, Dios te va a dar todos los recursos que tú necesites, tanto humanos, tanto como celestiales y tanto como materiales. Pero el día de mañana cuando tengas, no te olvides que todavía tienes olor a majada, que tienes olor de donde Dios te sacó. No te olvides. Vuelve a tus primeras obras y arrepiéntete y sigue adelante. A pesar, si te has caído, levántate. Cristo está contigo, porque el hombre no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dios el Señor, nuestro Señor, que está contigo, que es el único camino al Padre, que ha derramado sobre ti su Santo Espíritu, deja que Él te guíe a toda verdad y toda justicia. No hagas las cosas ya más a la loca, ni por poder competir con el otro. No tengas más celo ministerial. No te pongas celoso de las ovejas. Si Dios levanta a uno pequeñito entre tú, gózate y alégrate como pastor, porque Dios está levantando a tu iglesia. Que el Señor te bendiga. Soy el pastor Julio Orellana, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y espero que esto nos ayude a unirnos, a ser más misericordioso, a no golpear las ovejas y a hacer lo correcto. Si hay algo que debemos parar en la iglesia, es el pecado. Si hay algo que debemos detener en la iglesia y ponernos duro y firme, es contra el pecado, contra la maldad. Pero la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Así que entendamos esto. Seamos misericordiosos, porque dice el Señor, seré misericordioso con el que se portan misericordioso. Así que ustedes comprendan esto. Me cuesta despedirme y de dejar de decir estas palabras. Hagamos lo que es correcto. Humillémonos al Señor. Seamos buenos pastores, pero de Cristo. Él nos constituyó en esto. No para ser mejores, sino para llevar al pueblo a la salvación. Hablar bien la palabra de Dios correctamente, sin causar divisiones.
Ama a tu prójimo. Controla la cizaña. No dejes que alborote la iglesia. La Biblia dice cuando reinan los justos el pueblo se goza, más cuando reinan los impíos el pueblo decae. Entonces tú tienes que tener cuidado. Que no te sobornen. ¿Entiende esto? Que no te sobornen con dinero. ¿Me entiendes? Eso es otro de los errores que cometemos los pastores, que algunos recibimos soborno. Que nadie te soborne. No porque alguien te dé más, tú lo tengas en mejor estima. Eso no es correcto. ¿Ya? Así que haz bien las cosas. ¿Ya? Haz esto. Y los que están creciendo y de los que maman, mire, Dios fundó la alabanza y la fortaleza de los que maman, de los pequeñitos. Y si tienes un niño, una niña o una viejita o un viejito ahí, que a lo mejor tú lo miráis con desprecio, no, fíjate bien en ellos, porque son hombres de oración y mujeres de oración. Y dale la oportunidad al que quiera alabar realmente al Señor. ¿Ya? Haz lo correcto y vas a tener un pueblo lleno de la presencia de Dios. Y la gente, como dice la Escritura en Hebreos, la gente te va a ver como un referente. De acuerdo a lo que tú hagas, van a ser los demás contigo. Así que, ¿quieres una iglesia hermosa? Primero humíllate. ¿Quieres una iglesia llena nuevamente? Humíllate. Órale al Señor. Pero dile al Señor que te cambie a ti primero, como le he pedido yo que me cambie a mí. Que me quite mis errores, porque también tengo muchos errores. Soy el pastor Julio Orellana, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que tengas un hermoso día y que este día, quizás muy helado, que el fuego del Espíritu de Dios te abrace fuertemente y te levantes como siervo de Dios, porque para grandes cosas has sido llamado.